No pongas el amor en pausa. Regresamos con All We Need Is Love. Santiago, me gustaría, estamos de regreso, me gustaría saber del trabajo que vienes haciendo. ¿Qué piensas tú que puede ser el futuro de Latinoamérica, específicamente de nuestra región, o sea, nuestro Caribe, Latinoamérica, Colombia, Venezuela, con todos los acontecimientos que se vienen dando? Pues, a ver, yo pienso que existe un futuro. A ver, nosotros estamos en un momento como de mucha pendulación. En general, estamos yendo, ¿no?, de unos autoritarismos de derecha muy fuertes a gobiernos de izquierda progresistas, en donde todo el mundo se siente un poco maniatado. Creo que nos está permeando muchísimo también algo que está pasando en el norte global, y es una guerra constante de opinión, o lo que en Estados Unidos llaman las culture wars. Está también permeando la forma en que nosotros estamos conversando en el país, en los países, y eso pues obviamente va volviéndose como un agente de fragmentación. Es decir, tenemos una región de Centroamérica que está tendiendo hacia la derecha muy fuertemente, que está tratando de imitar el modelo Bukele, pues obviamente en El Salvador, Guatemala, Honduras, mientras que Nicaragua, Venezuela, pues están tratando de seguir un modelo de izquierda autoritaria, y hay otros países que se están tratando de posicionar no hacia el centro, pero sí en una izquierda mucho más progresista y mucho más democrática, como ocurre en el caso pues de Chile, que yo sé que no pasa en el Caribe, pero que a nosotros nos toca porque pues Colombia, como es un nudo, termina conectando el Caribe con el Pacífico, con la cordillera de los Andes, y pues ahí derecho está Brasil. Estaba Pedro Castillo en un lugar un poco en la mitad, y ahorita pues estas distintas crisis pues lo que están generando para mí es una fragmentación muy grande, en donde va a quedar un gran vacío en el centro. Y yo sé que el centro político no es como que exista ya mucho. Lo que hay normalmente es una derecha moderada, pero esa derecha moderada también es importante y también es necesaria a la hora de plantearse una democracia que tenga verdadera alternancia. Entonces, teniendo proyectos políticos que son débiles porque tienen en su mayoría liderazgos que son únicos, ¿no?, y estos caudillos, estos grandes jefes suelen ser no como el pino, ¿no?, que crecen y van secando el suelo para que nada más pueda crecer al lado de ellos. Pues se generan proyectos que también están condenados a tener, ¿no?, un periodo, y después periodos de mucha menor intensidad, o periodos con personas que están mucho menos capacitadas, que son mucho menos aptas para hacer la labor de gobernar. Creo que lastimosamente estamos yendo en ese camino. Obviamente puede haber excepciones, obviamente puede existir un timonazo pues que nos permita como reencauzar, no necesariamente de nuevo alternativas de centro, pero sí un diálogo democrático más abierto. Como a mí no me interesa necesariamente que sea tal o cual partido el que gobierne, o me interesa a mí como votante, pero como observador de lo que pasa, me gustaría que sobre todo primara el diálogo. No importa si hay polarización, no importa, pero el hecho de que estemos tan desconectados entre nosotros es lo que me parece que es perjudicial. Santiago, ¿qué te parece? Fíjate, yo escuchaba el monólogo que hacías sobre el primer año del gobierno de Petro. Estaba buscando, o sea, yo te espié todo. Yo te pregunto, ¿qué te parece ridículo? Y utilizo la palabra ridículo porque no puedes creer que en pleno 2023 todavía exista, de todo lo que ves. O sea, ¿qué dices? Pero es que esto es ridículo, esto no puede ser. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, inició la fase de entrega de las cajas convertidoras para la transición a la televisión terrestre digital. Un personal debidamente identificado estará visitando los hogares preseleccionados, solicitando un documento de identidad o cédula para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gobierno de la República Dominicana. Pues a mí hay varias cosas que me parecen absurdas. Exacto, absurdas.
pues digamos en Colombia existe, por ejemplo, una porción de la población que sigue abogando por el libre porte de armas, cuando está visto y se ha visto, no solamente en otros países, sino en la misma Colombia, qué tan peligroso puede ser tener un país que está al mismo tiempo armado y con los nervios de punta, como un país que tiene unas diferencias que parecen irreconciliables, un país que tiene unas diferencias que parecen insolventables. No me parece que sea la mejor opción, como bueno, entonces no, armemos. Eso me parece una locura, que exista, por ejemplo, una porción de la población que todavía está peleando. O sea, yo sé que eso es lo de ahora, pero al mismo tiempo creo que no resiste un examen detallado. La pelea que se está formando y que viene desde Estados Unidos y que nosotros estamos comprando contra lo que se llama la cultura woke, simplemente porque woke, primero, ya no tiene una definición concreta, no está ligada a nada, pero además porque esa idea de la cultura progresista o enmarcar todo aquello que no le gusta al conservatismo como woke, pues es simplemente una fórmula muy fácil para generar bases votantes que no van a dialogar, sino simplemente van a pelear. Y eso pues me parece una locura, pero al mismo tiempo sé que es el momento que estamos viviendo. Como que no puedo creer que después de siglos de estarnos rompiendo la madre en guerras, de estar dando peleas infinitas por la política o por la ideología o por lo que sea, tengamos que vivir un momento en el cual es tan difícil dialogar, como cuando tenemos todas las herramientas a nuestra disposición, cuando está un mundo digital completo dispuesto para que nosotros conversemos, nosotros somos incapaces de conversar. Eso es lo que a mí más me llama la atención. Dijiste algo que me llamó muchísimo la atención porque parecería que es el gran denominador común en prácticamente todos los países. Tal vez algunos muy desarrollados en términos de conciencia del ciudadano, pero hablaste de diferencias irreconciliables, lo que hace que los países se dividan. Cuando tú tienes, por ejemplo, un país como Estados Unidos, que es una de las primeras, no me gusta utilizar esa frase cliché, pero es una de las potencias o la primera potencia del mundo, y tú lo ves tan polarizado en tantos aspectos, porque no es un tema solamente político. Entremos, por ejemplo, en la ideología de género. Me gustaría saber en el tema de la inclusión y la discriminación, ¿ahí qué piensas? ¿Cómo ves a Colombia en ese sentido? Colombia tiene un gobierno que es verdaderamente progresista en ese sentido, es decir, sobre todo la figura de Francia Márquez, nuestra vicepresidenta, es determinante o ha sido determinante para tener unas conversaciones ligadas, por ejemplo, al género, a las diversidades de género, que vale la pena como tener muy en cuenta a la hora de... Yo estoy tan descolocado, perdón. Yo empiezo a moverme, a hablar y se me olvida el plano mío. Estamos teniendo unas conversaciones que son interesantes, que son provechosas en materia de la igualdad, como que cuando existe una agenda de progreso y no regreso hacia la inclusión, eso se nota. Y creo que en Colombia tenemos la ventaja de tener una parte del gobierno que está comprometida. Falta, es un proceso mucho más lento del que uno quisiera o del que uno se imaginó en un comienzo, pero al mismo tiempo es una noticia positiva saber que uno cuenta con alguien que está dentro de los círculos de poder, que está dentro de los círculos del gobierno, que está dispuesto a dar esas conversaciones en favor de la diversidad sexual, en favor de la diversidad de género, en favor de la inclusión a personas con capacidades diversas, que tiene privaciones sensoriales o que puede tener privaciones en el movimiento, pero que de ninguna manera va a quedar atrás. Y esto pues es una conversación en la que yo creo que Colombia ya estaba muy tarde, porque fue con la misma ideología de género que nosotros nos trancaron el plebiscito por el proceso de paz de 2016, ¿no? Fue la ideología de género lo que nosotros tuvimos que sortear para poder votar un plebiscito y perderlo con el no cuando se hicieron los acuerdos con las FARC en 2016. Entonces, ese tipo de desinformaciones, pues hay poco a poco, pero al mismo tiempo obviamente existe, como en todos los países, pues una base muy conservadora, una base incluso de izquierda conservadora que es muy transfóbica, que es un escollo que ha tocado
pelearse, que está teniendo como mucha resonancia, que eso también se ve, por ejemplo, en España, no es una cosa exclusiva de América, en donde también hay como una pelea muy grande y una división muy grande en el interior de sectores que de otra manera son progresistas, porque existe una porción de esa población que es transfóbica por una serie de ideas o ideologías que, pues bueno, que ahí estamos nosotros tramitando, como que estamos haciendo parte de la conversación global, pero Colombia afortunadamente ha dado pasos en la dirección correcta, despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, está dando espacios y pues aunque hay pasos atrás, como por ejemplo en términos de paridad, como que el gobierno Petro ha cumplido en muchas cosas, pero en la paridad de representación femenina en el gobierno todavía no es suficiente, el gabinete todavía no es paritario, los puestos de poder del Estado e incluso los de menor poder pues deberían ser paritarios, por ley deberíamos tener un 30%, ojalá fuera un poco más. El gobierno Petro prometió paridad y no la hemos visto. Entonces pues son obviamente trámites que se van a tomar un tiempo, que se van a demorar, pero creo que el hecho de que podamos estarlo conversando en Colombia es muy positivo porque antes ni siquiera se mencionaba. Santiago, ¿qué piensas? Dijiste algo que también me llamó mucho la atención, el modelo Bukele. ¿Qué piensas de Bukele? O sea, de repente Bukele se ha convertido en una marca país para El Salvador. O sea, conocemos El Salvador gracias a Bukele. Era como que todo el mundo se había olvidado de El Salvador, eran conocidos lastimosamente por las maras y ahora resulta que El Salvador tiene un Salvador, aparentemente, que es Nayib Bukele. Quiero saber qué piensas de él. Y mencionaste el modelo Bukele. O sea, hace mucho tiempo en Latinoamérica no habíamos escuchado que un presidente trascendiera porque la gente quiere imitarlo. O sea, porque otros países quieren imitarlo. Nosotros tuvimos ya un modelo Bukele antes. Nosotros tuvimos dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y estos modelos de gobierno que sacrifican libertades individuales en favor de la idea de seguridad tienden a complicarse ellos mismos y enredarse en su propia promesa, y normalmente ellos no están dispuestos a perder esa conversación o a perder cara, y los más perjudicados terminan siendo pues la población civil. El ejemplo específico del modelo Uribe pues son el horror de los falsos positivos, que en nombre de mantener la guerra en favor de la guerra o mantener una guerra para poder conservar una guerra viva, tuviéramos al ejército desapareciendo y asesinando muchachitos para vestirlos de guerrillero y presentarlos como bajas en combate, pues es un horror. Es decir, es un horror que para mí es difícil de describir, porque eso quiere decir que durante un tiempo en Colombia se determinó que había gente de sobra, ¿no? Como que había gente que uno podía utilizar como números en una cifra o como números en un porcentaje de presentación de resultados, y se asesinaba gente para poder tener vacaciones en el ejército, se asesinaba gente para poder tener ascensos en el ejército, se asesinaba gente para poder conseguir presupuesto para seguir matando gente en nombre de una guerra que igual no estaban solucionando, que no estaban pudiendo arreglar, en la que no estaban realmente combatiendo o no estaban generando los suficientes resultados. Y en esas se generó además un relato en el cual la gente de verdad, y mucha gente además de forma gustosa y voluntaria, sacrificó su libertad individual y sacrificó la discusión política, y sacrificó la alternancia en el poder, y sacrificó su tranquilidad, porque también estaba el miedo de muchas personas que temían por ser defensoras de derechos humanos, en favor de una seguridad que a nosotros nos vendieron y que aún cada año de elecciones, y este es año de elecciones regionales en Colombia, nos siguen vendiendo, como la seguridad y la seguridad y la seguridad. Y la seguridad está muy bien, yo no digo que sea una percepción errónea, yo no digo que la gente no tenga derecho a aspirar a tener una vida segura y tranquila, pero realmente es muy triste ver lo que puede pasar. Cuando vemos el modelo Bukele pensando en la seguridad o en la tranquilidad que tienen encerrados a los malos, pues esas soluciones que son casi distópicas, ¿no? Que parecen sacadas de la literatura, la megacárcel y las personas arrodilladas, acurrucadas y desnudas, siendo llevadas como si fueran ganado
mostrando resultados y sabiendo además que cada persona que se encuentre con un tatuaje caminando por las calles de San Salvador tiene el peligro de ser arrestado en nombre de un relato, porque finalmente es eso, pues es preocupante. Y es preocupante porque eso además tiende a volver. Antes de Uribe, pues había venido Fujimori en el Perú, ¿no? Entonces este tipo de personajes, este tipo de mesianismos que van configurando proyectos autoritarios en nombre de una cosa o de un solo Satanás, pues terminan siendo para mí muy peligrosos porque los hemos visto ya ocurrir. Sí, vámonos a la siguiente pausa, Santiago. Estoy 100% de acuerdo contigo, o sea, no todo lo que brilla es oro, decimos aquí. Hay que tratar de verlo con perspectiva, porque dijiste algo súper interesante, encerrando a los malos, o sea, encerrados los malos en nombre de esa seguridad. El tema es que es tanta, a ver, cuando la delincuencia arropa países como los nuestros, que son países que no somos países de primer mundo, la gente entra en esa desesperación y dice, bueno, pero es que la justicia no es suficiente. Los procesos legales que se han desarrollado no son suficientes porque la gente se queda como con esa sensación de injusticia, ¿sabes? Entonces es como bien complejo. Vámonos a la pausa y regresamos con el periodista y este hombre que me encanta cómo piensa, Santiago Rivas. Ya volvemos. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.